es la última predicación. Si recordáis, estuvimos leyendo, considerando juntos el capítulo 21, con lo cual hoy vamos a considerar el capítulo 22 del libro primero de la Biblia, de Génesis. Es un pasaje archiconocido, muy conocido, pero le doy gracias a Dios porque en el corazón de Jesús también ha puesto él un sentir, que era acerca del compromiso real con el Señor, ¿no? De Ananías y Safira. Y la verdad es que está en la misma línea de lo que en este capítulo vamos a leer, como vais a poder observar. Entonces nos situamos en este capítulo 22, en este capítulo tan conocido de Génesis, y lo vamos a leer, yo lo voy a leer en NTV, tú puedes leerlo en la versión que consideres oportuno, pero dice lo siguiente, capítulo 22 de Génesis. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Abraham, sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «¿Padre?» «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te rogamos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y toques nuestros corazones por medio de esta tu palabra, Señor. Usa a este siervo, Señor,
limpia mis labios, limpia mi boca, Señor, para poder expresar lo que viene de tu parte, Señor. Muchas gracias por cada corazón y cada vida que hoy está aquí o que más adelante en algún lugar puedan escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Y amén. Como he dicho antes, un pasaje archiconocido. Habréis escuchado no una predicación ni dos, habréis escuchado muchas predicaciones, ¿no?, acerca de este capítulo 22 de Génesis y este sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Ciertamente, si lo vemos fríamente y como literatura, podríamos pensar, bueno, ¿qué clase de Dios es este que está solicitando un sacrificio humano? Choca, ¿verdad? Porque si lo piensas fríamente, no era un sacrificio cualquiera, era degollar a su hijo, y no voy a dar más detalles, pero entre otras cosas, quemarlo. ¿Qué clase de Dios puede pedir esto a un hijo suyo, verdad? Vamos a considerar este capítulo y quiero que os pongáis en esta situación. Vamos a ver el llamado al sacrificio, vamos a ver la salida de ese llamado, esta prueba de Abraham, está llamado a la prueba, la salida de la prueba, y en el centro vamos a ver el eco del Evangelio. Como si tuvierais un sándwich. Dios llama, Abraham responde, el eco del Evangelio y la salida de la prueba. Y ahora podemos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Me va a pedir alguna vez Dios a mí, mi hijo? Yo creo que no. Abraham es único, pero nosotros tenemos muchas cosas en común con Abraham. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos a Jesús como Señor de nuestra vida, por lo menos estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos el mismo espíritu, la misma fe, el mismo Dios, pero no las mismas circunstancias. Ahora bien, la pregunta que yo me haría, ¿dónde te encuentras tú hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás pasando por una prueba dura? ¿Estás viviendo tiempos de refrigerio? ¿Estás disfrutando de lo que Dios te está dando? ¿Estás pasando por momentos de agobio económico? ¿Estás pasando por momentos de enfermedad? ¿Estás pasando por agobio familiar? ¿Estás pasando por luchas y confrontaciones con personas en el trabajo, en el vecino? No lo sé, yo no sé cuál es tu situación. Pero hoy vamos a aprender una palabra en hebreo. Y me gustaría que antes de salir de aquí todos pudiéramos decirla de corazón. Esta palabra es Hinaini. Se escribe, como habéis visto, H-I-N-A-Y-N-E-E. Hinaini. Que tú puedas salir de aquí diciendo Hinaini. ¿Qué significa Hinaini? Heme aquí. Aquí estoy. Eso es lo que le dijo Abraham 2 veces a Dios. Hinaini. Cuando Dios le dice, Abraham, él contesta, Hinaini. Heme aquí. No sé cuál es tu circunstancia, no sé en qué te estás moviendo, con qué estás luchando, pero te voy a decir algo. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y lo sabe porque Él no desconoce absolutamente nada de lo que nos acontece y nada de lo que pensamos. Pero es más, el Señor se revela a las personas que quieren obedecer. ¿Qué le dice al final a Abraham? Porque me has obedecido. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. No es lo mismo que Dios se revele a tu vida que Dios se muestre a ti. Porque Dios se muestra en el firmamento, en las estrellas, en la creación. Se mostró Jesús
como hombre a los que estaban allí viéndole en aquella tierra? ¿Se mostró? Sí, pero ¿a cuántos se reveló? A unos pocos, a los que querían obedecerle. Como a Pedro, dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Qué diferente es, ¿verdad? Que Dios se muestre a que Dios se revele. Yo lo que quiero es que hoy Dios se te revele por medio de este mensaje. Decía C.S. Lewis, el famoso escritor y que tanto me gusta a mí, una frase que decía, nunca sabe una persona hasta qué punto cree en algo mientras esa verdad o esa mentira en la que ha creído no se convierten en un asunto de vida o muerte. Es decir, nunca sabemos hasta qué punto creemos en Dios hasta que no está en juego algo muy importante para nosotros. Yo recuerdo, y os voy a poner un caso que no tiene, ni de lejos es el caso de Abraham, pero yo recuerdo que una vez íbamos a ver un castillo, íbamos la familia, los 4, en el coche, y resulta que subíamos un puerto y había una fila kilométrica, y estábamos en Portugal, y en aquellos días había bastantes incendios en Portugal, bastantes, y nos habíamos metido en una fila de coches que tenía kilómetros, pero la carretera era muy estrecha, y de tal manera que no podríamos dar vuelta. Pero es que era una carretera llena de árboles, tupida de árboles, donde si allí hubiera pasado algo, nadie podría dar la vuelta, ¿no? Y yo de repente pensé, digo, si esos incendios que ahora hay en Portugal, si aquí se declarase uno de esos incendios, porque el día era tórrido, hacía una mañana un tanto calurosa, digo, no sé, y de repente empecé a agobiarme. Yo no le dije nada ni a mi mujer ni a mis hijos, porque el agobio lo estaba sintiendo yo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos aquí, no? O sea, somos presa de las llamas. Y claro, dije, pero es que no va a acontecer nada que Dios no permita. Y estaba orando, dentro de mí estaba orando, Señor, dame calma, ¿no? Dame tranquilidad, porque ni está sucediendo y tú no vas a permitir que suceda algo que tú no quieres. Pero lo pasé mal, porque pensé que estaba en peligro nuestra vida. No fue así, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Pero hay otra frase de C.S. Lewis que dice, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Estas pruebas, como la de Abraham y como las que tú quizás estás pasando, tienen un propósito. Tú y yo somos personas comunes, aunque sabemos que somos especiales todos y estamos dentro de la colección, pero somos personas comunes porque tenemos muchas cosas en común. Pero dice C.S. Lewis, y yo estoy de acuerdo con él, en que Dios, por medio de las dificultades y las pruebas, nos está preparando para un destino extraordinario, maravilloso. Y necesitamos desechar muchas cosas. Mirad, si tuviera que pensar en algo, diría, ¿para qué me prueba Dios? ¿Para conocerme? ¿Para conocerme Él? ¿Quién? ¿Él, el que todo lo conoce? ¿El que ve en lo secreto? ¿Él necesita que yo le demuestre algo? No. Las pruebas a mi vida llegan para que yo me conozca a mí mismo y sepa dónde está realmente mi nivel espiritual, dónde está mi fe, hasta qué punto creo sinceramente. ¿Crees eso? Porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Dice el Señor Jesús, porque Él ve en lo secreto y tu Padre te recompensará en público, pero ve en lo secreto. Dice Jeremías, el profeta, dice, yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Jeremías 17:11. Entonces,
¿para qué me prueba Dios? ¿Para ver cómo estoy? ¿Para ver dónde está el grado de mi fe? No, Él no necesita eso, lo necesito yo. Yo necesito saber dónde estoy. La cuestión es que Abraham tendría que responder si amaba más los regalos que había recibido de Dios que a quien le había hecho los regalos. Y vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces no amamos más lo que Dios nos da que al Dios que nos lo da? Vamos a empezar la predicación. No, vamos a empezar. Vamos a leer el capítulo 22, el verso 1. Dice lo siguiente: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Heme aquí. ¿O cómo es la palabra? Decirlo fuerte. No os acordáis ya. Hinaini, Hinaini. Decirlo, Hinaini, porque vais a salir de aquí diciendo todos Hinaini. Y mañana cuando te levantes, cuando oigas la voz de Dios, lo primero que tienes que decir es Hinaini, aquí estoy. No sé cuáles son tus circunstancias, no sé a qué hora te vas a levantar, pero dile a Dios, Hinaini, aquí estoy. ¿Qué pasa, que no lo sabe Él dónde estás? Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Vamos allá. Dios se va revelando en la vida de Abraham. Abraham ya es un hombre que ha recibido tantas cosas de parte de Dios, pero ¿os acordáis de lo que pasó en el último capítulo 21? Él había tenido un mal trago, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Angustioso trago. Tuvo que deshacerse de Ismael y de Agar. ¿Por qué? Porque había algo no resuelto en esa casa y tuvo que resolverlo. Y ahora ya es un hombre que ha pasado el tiempo, ha sido bendecido, ha recibido cosas de Dios, ha recibido a Ismael también, a Isaac, etcétera, etcétera. Y dice que Dios lo probó por medio de un llamado. La cuestión es que Dios responde a lo que nosotros le damos también. Porque cuando le decimos Hinaini, cuando le decimos heme aquí, el Señor toma esas palabras como que se las decimos de corazón, ¿verdad? Ahora bien, como he dicho, ¿y al incrédulo pasa pruebas también la persona que no es creyente? ¿Qué pensáis? Sí, claro que pasa pruebas. Pero ¿para qué le podría servir a un no creyente pasar por una prueba? Por ejemplo, la pandemia, o otras, o una situación de paro, etcétera, etcétera. Pues le podría servir para ver en qué está depositando o cómo está construyendo su vida. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuán vulnerable eres, no? Con el tema de la pandemia, podríamos haber aprendido que somos muy vulnerables, pero además podríamos haber aprendido lo poco que valen ciertas cosas, ¿no? Que dejamos de hacer. ¿Crees que muchas personas han aprendido la lección? Yo, sinceramente, pienso que en muchos de los casos lo que más se echaba en falta era el ocio y la diversión. Qué curioso. O sea, has estado en una situación dramática, has pasado por una prueba tremenda y lo único que deseabas era volver a poder disfrutar de tu ocio y de tu diversión. ¿No ha cambiado nada en tu vida? Tremendo. Las pruebas también las pasan las personas no creyentes, ¿verdad? Y el creyente, ¿verdad? Pues el creyente realmente lo que aprende es a verse a sí mismo. Y yo te voy a decir algo, el Señor impulsa a Abraham, como vamos a ver, hacia una cumbre. Y yo creo que en esa cumbre de la prueba, cuando estamos pasando la prueba, precisamente es donde el Señor nos muestra lo que necesitamos realmente. ¿Qué necesitamos y qué no necesitamos? El Señor
como hemos dicho, no necesita que le mostremos cuánta es nuestra fe. Pero la palabra hinaini, la palabra aquí estoy. Hemos cantado una canción, esta última, que era, ¿cómo era el título para ti? Me rindo a ti, me rindo a ti. Y a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, te daría mi vida, entregaría mi vida por ti, pero ¿realmente es eso lo que Dios nos está pidiendo? Me da la sensación de lo que el Señor nos está pidiendo es que vivamos nuestra vida, la vida que Él nos regala cogidos de su mano, haciendo lo que Él pretende. No nos está pidiendo que nos quitemos la vida, no es así. Y además, cuando le decimos al Señor, heme aquí, es que no estoy en otro sitio. Mira, hay veces que nosotros quisiéramos hacer algo para el Señor o quisiéramos que nuestra situación cambiara. Esto lo he estado meditando durante esta semana. ¿Cuántas veces hay personas que no disfrutan de lo que están viviendo en sencillez, de lo que Dios les da, porque están anhelando estar en otro sitio? Igual tienes una mañana soleada, igual tienes una mañana de estar sentado en un banco, comiéndote lo que más te guste, un pastel, unas pipas. Puedes estar disfrutando de la persona a la que amas. Puedes estar feliz disfrutando lo que Dios te ha regalado. Igual estás pensando, ¿y si ahora estaría en Punta Cana? A partir de ese momento empiezas a ser infeliz, porque empiezas a pensar en lo que no tienes. Por eso cuando le decimos al Señor, heme aquí, dice, tal como estoy, donde estoy, úsame, háblame. Hay personas también que les gustaría hacer grandes obras y se maravillan de lo que hacen otros. ¿Y por qué yo no puedo hacer esas cosas? Y fíjate esa persona cómo se entregó, qué actos hizo, fíjate la organización en la que participó. Dice, me gustaría ser como esa persona, pero no lo eres. Pero Dios está esperando que le digas, heme aquí, donde estoy, donde tú me has puesto, úsame. Si estás pensando que igual podrías haber sido otra persona con más conocimiento, con otras posibilidades, no, Dios te ha puesto aquí. Y te quiere usar aquí, con las circunstancias que estás viviendo. No sé si esta palabra hinaini le vamos cogiendo todo el pozo que tiene. Aquí, heme aquí. No estoy allí, no estoy en Punta Cana, no soy esa persona que hizo esa gran obra, no, yo no soy quien curó a 200 leprosos, no, yo no soy esa persona, yo soy Andrés, estoy aquí, estoy en Pamplona, estoy en Aposento, estoy en La Rochapea, heme aquí, Señor, úsame. En esas pequeñas cosas que tú has puesto alrededor de mí, ¿qué puedo hacer, Señor? Heme aquí. Qué importante es esto, ¿verdad? Pero decirlo de corazón. Hinaini. Ahora dice el verso 2, toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moriah. Hace 4 días o hace un tiempo he tenido que expulsar a Ismael, he tenido que expulsar a Agar, he pasado un mal trago. Y ahora resulta que me dice, toma a tu hijo Isaac, ¿qué me irá a decir Dios? Cuando llega lo que Dios nos propone, ¿creéis que siempre es lo que deseamos? ¿Crees que lo que Dios te va a pedir lo está deseando ya tu corazón? No. Abraham, cuando oye la voz de Dios y le dice Dios de repente, toma a tu único hijo, primero, no es tu único hijo porque tengo otro que es Ismael, pero le aclara a Dios, sí, a Ismael, al que tanto amas, a ese que tanto amas, a Isaac, al que tanto amas, perdón. Y ve a la tierra de Moriah. Bueno, la tierra de Moriah, la palabra Moriah, son 2 palabras realmente en el original, que vienen a significar algo así como el Señor
lo ha hecho ver o lo ha hecho conocer. Es decir, cuando Dios lo va a llevar a esa tierra de Moría, lo va a llevar a un lugar que le va a permitir conocer más. Eso, la palabra Moría significa el Señor lo ha hecho ver, te permite ver. O sea que cuando te sube a la prueba, a la cumbre de la prueba, cuando estás en plena prueba, cuando Dios te ha pedido algo que tú no deseas, te está poniendo en un lugar que te va a permitir ver más allá. Moría. Sabéis que ahí es donde luego edificaría el templo Salomón, ¿no? En el monte Moría. Curiosamente, esto es como un detalle. A ese que tanto amas, a Isaac. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás sobre todas las cosas. ¿Quiere eso decir que no debemos amar nada más? No. Quiere decir que no debemos amar a nada más que a Él. Pero tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. Quiere decir Dios, cuando nos solicita que lo amemos sobre todas las cosas, que no debemos amar otras cosas. No. Eso es una mala interpretación. Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas y a muchas otras cosas que Él nos da. Para empezar, todo lo que ha puesto a nuestro alrededor. Pero a Él por encima de todo. Pero repito, lo único que le faltaba al pobre Abraham es que Dios le dijera, toma a Isaac. Yo creo que a mí me hubieran temblado ya las piernas. ¿Qué quiere Dios? Que haga con Isaac. O sea, no es poco que ya me deshecho de Ismael, ya me deshecho de Agar. Allí, dice el Señor, lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¡Wow! Yo oigo eso y me empieza una cosa por el estómago, no sé a vosotros, dice, o sea, coge a tu hijo, a tu único, a lo que más amas, a tu hijo amado y sacrifícalo. ¡Fua! ¿Tú te hubieras echado a dormir tranquilamente? Yo tampoco. Yo no hubiera podido dormir esa noche. ¿Tú, Javi? ¡Fua! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Efectivamente, Abraham tampoco. Verso 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Bueno, se levantó temprano y sin pegar ojo seguramente. Yo no hubiera dormido. Mira, lo que Dios te va a pedir no es lo que tú deseas que te pida. Hay muchas veces que no nos apetece en absoluto hacer lo que Dios nos está pidiendo. La mayoría de las veces. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Normalmente cuando la Biblia habla de levantar la vista, hace alusión a la oración, a levantar la vista a los cielos, ¿vale? Pero podría ser que en este caso simplemente hubiera puesto la vista en el horizonte y hubiera visto ese monte. Pero temprano, ensilla la burra. Es eso precisamente lo que hacemos nosotros cuando Dios nos pide algo que no queremos darle, algo con lo cual el Señor nos está probando y no nos deja tranquilos, no nos deja dormir. No quiero, Señor, eso no. ¿Por qué me pides esto? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Ya le he dicho sí, porque lo de decir Hinaini se dice rápido, ¿no? Pero después del Hinaini viene y te dice Dios, ¿amas esto más que a mí? Dámelo, entrégamelo. Y entonces empieza ese
roe, roe, ese run, 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 lo doy, no quiero. ¿Y qué pasa si se lo doy? ¿Qué pasa si le entrego a Dios lo que me está pidiendo? ¿Qué pasa si me comprometo con el Señor en esto? ¿Qué pasa si voy a quitar? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando decimos que amamos tanto al Señor y no conseguimos darle lo que Él nos pide a la primera, el Señor es muy persistente. El Señor es muy persistente. Y puede hacer que vayamos dejando cosas para que lo abracemos a Él fuertemente. Dice que al tercer día del viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar en la distancia. Entonces Abraham, verso 5, dice, «Quedaros aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Una de dos, o Abraham les estaba mintiendo a los dos siervos, o Abraham tenía una fe firme en que Dios levantaría a Isaac de los muertos. Y aquí tenemos una imagen poderosa, preciosa. Vamos a ver aquí el eco del Evangelio en este pasaje, pero nos aclara, el capítulo 11 de Hebreos nos aclara lo siguiente en el verso 17. Hebreos 11, 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir a Isaac. O sea que Hebreos ya nos aclara que Isaac creyó por fe que Dios podría levantar a Isaac de los muertos. Igual que se lo había dado cuando ya era anciano, igual que se lo había dado cuando ya Sara era muy anciana, él creyó que Dios podría levantar a Isaac. Eso es lo que nos aclara la palabra. Pero vamos a leer este relato, este caminar de Isaac con Abraham. Yo me lo imagino a Isaac, no penséis que es un niño muy pequeño, es un hombre ya de unos 13, 16 años, es un adolescente. Dice, entonces Abraham, verso 6, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta, por lo tanto iba adelante Isaac, se dio la vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». La palabra cordero aquí no es la palabra un cordero de oveja, no, es un cordero especial para el sacrificio. Es una palabra que no es la de cordero, no me voy a meter ahora en detalles, pero ¿dónde está ese cordero para la ofrenda quemada? Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Decir hinaini, decir heme aquí por parte de Abraham, no era un decir por decir. Es que estaba realmente dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y esa es la clave de todo lo que estamos diciendo. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham. «Hinaini, hinaini». ¿Habéis aprendido la palabra ya? Si la decimos conscientemente, ¿eh? «Señor, heme aquí. ¿Sabes dónde estoy?» «Sí, mejor que yo». «Hinaini». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño». Cuando habla de ángel del Señor. Muchos estudiosos y eruditos piensan que es una aparición del mismo Señor Jesús.
No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. No me digáis que no veis aquí ecos del Evangelio, la solución del Evangelio, que es la misma solución que tenemos nosotros. El Señor no nos va a pedir que le entreguemos un hijo, quizás, pero sí que lo amemos por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa. Vemos al muchacho con la madera encima, vemos a Jesús con aquel madero caminando por las calles de Jerusalén, podéis visualizarlo, ¿a que sí? Delante. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el monte del Señor será provisto. No hay religión en el mundo que ofrezca esto, un sustituto por lo que yo he hecho mal, que pague el justo por mí, que soy injusto. El Señor provee por medio del Evangelio. El Señor provee para que puedas superar cada una de tus pruebas en la vida. Ahora bien, muchas veces, ¿de qué echamos mano? Echamos mano de nuestros medios, empezamos a pensar, ¿y si yo fuera de esta manera? ¿Y si estaría en otras circunstancias? ¿Y si pudiera hacer esto? ¿Si pudiera hacer aquello? Y no hago lo que tengo en la mano. No hago aquello para lo cual sí estoy capacitado, sí estoy preparado. Voy a coger otro ejemplo de otro hombre. Voy a poner dos ejemplos de hombres que pasaron por pruebas muy difíciles. El primero, ¿quién va a ser? Que pasó por una prueba terrible, terrorífica. Job, efectivamente. Pocos hombres habrán pasado por pruebas tan terribles como la de Job. Job, que por cierto, era el hombre más íntegro que había en la tierra en su tiempo. Y Satanás se permite el lujo de solicitar a Dios tocarlo. Y fíjate, en el capítulo 23 del libro de Job hay unos versículos, en concreto el 10, no lo busque, yo lo leo. Dice Job respondiendo a su amigo Elifaz: las personas sinceras pueden razonar con Dios, con Él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, y estas palabras quiero que las escuchen porque es pocas lecturas puedes hacer tan preciosas como estas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de escribir! Dice, voy hacia el oriente, pero Él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Y fíjate bien, dice de repente Job, sin embargo, Él sabe dónde yo voy. Él sabe dónde tú vas. Él sabe dónde yo voy. Eso dice Job. Él sabe dónde yo voy. Él sabe dónde yo estoy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo entendió Job? ¿Qué relación tenía con Dios? Y eso que todavía Job no había llegado a esa revelación en la que Dios le dice, ¿quién es Él? Le pregunta. Y Job llega a la conclusión, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ya aquí estamos viendo cómo Job tiene un sentido de lo que es Dios, un sentido de cómo actúa Dios. Poderosísimo, maravilloso. Dice él, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión,
¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Bendito sea el Señor. ¿Estás escuchando bien esto? ¿Estás escuchando bien este discurso de Job? Porque además te recomiendo que lo leas en tu casa concienzudamente, en una versión y en otra, porque tiene una profundidad y un calado del conocimiento de Dios que para mí lo quisiera. Concluye Job diciendo, lo que Dios quiere hacer, lo hace. Por tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Aleluya. ¿Compartes la fe de Job? Esa es la pregunta. ¿Crees que Dios controla tu destino? ¿Crees que Dios lo que determina hacer lo hace? Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de Job. Ese es el Dios de Abraham y ese es nuestro Dios. No tenemos las mismas circunstancias de Abraham, no tenemos las mismas circunstancias de Job, pero tenemos el mismo Dios. Ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con todo esto? Todo esto que Dios nos está revelando, todo eso que Dios te está diciendo en esta mañana, ¿qué vas a hacer con eso? Le vamos a decir a partir de hoy al Señor, heme aquí, hinaini. O le voy a decir, Señor, ya llegará más tarde este tiempo, ya te diré, heme aquí más adelante, quizás no sepas dónde estoy, quizás te voy a explicar, Señor, dónde estoy. Te voy a explicar lo que necesito, Señor. No me pidas nada, Señor, no, porque es que eso que me estás pidiendo no, como que no, mejor te doy otra cosa. Dios hace lo que determina hacer. Y si nosotros queremos caminar en sus sendas, si nosotros queremos seguir sus pasos, los pasos de su Hijo Jesús, tenemos que empezar a decir, hinaini. Tomar el burro, no dormir, madrugar, levantarse temprano, tomar el burro, tomar la leña, tomar el fuego y darle lo que nos pide. Hay personas que nos escuchan por internet, hay personas que no sé ni dónde están, de verdad, no sé ni quiénes son, pero si estás escuchando este mensaje, te recomiendo que te unas a una congregación y que te entregues en servicio a esas personas también. Si no lo tienes, lógicamente, que espero que sí, espero que tu compromiso sea firme con el pueblo de Dios, que tengas tu congregación, que ya le hayas dicho al Señor hinaini y que pongas todos los dones que Él te ha dado a su disposición. Te recomiendo que busques un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde no se estén dando mensajes de alentadores de cuánto vales y cuánto dejas de valer. Porque sin el Señor, sin ese mensaje central del Evangelio, no valemos mucho, la verdad. Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde abunde la palabra de Dios, donde se exponga con claridad, donde puedas entenderla, donde el Espíritu Santo te toque, donde su presencia sea manifiesta. Y dile al Señor hinaini otra vez. Pero me gustaría citar a otro hombre que fue también probado, pero posterior a Job. Sabéis que Job cronológicamente es el primer libro de la Biblia, cronológicamente, ¿eh? Pero hay otro hombre que estaba muy cercano a Jesús, que ya le había dicho a Jesús en repetidas ocasiones, yo iré donde tú vayas, daré mi vida por ti. Y necesitaba el Señor Jesús que le explicara a Simón Pedro lo que era capaz de hacer por él. No. Vamos a leer en capítulo 22 de Lucas, versos 31 en adelante. Lucas 22, 31. Simón, Simón. ¿Quién está hablando? Dilo alto. ¿Quién?
Jesús, Jesús de Nazaret, se dirige a él. Y como cuando le habló Dios a Abraham, y he dicho, toma a tu hijo Isaac, y digo, a mí me hubieran temblado las piernas. A mí, si en ese momento estoy en el pellejo de Pedro y Jesús mirándome a los ojos me dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a cada uno de vosotros como si fuerais trigo. Yo creo que el zarandeo me empieza en ese momento. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Hasta ahí. Dice, pero de modo que cuando te arrepientas de lo que vas a hacer, no de lo que has hecho solamente, sino de lo que vas a hacer, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, hombre, Señor, estás hablando con Simón. Estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Necesitaba Jesús que le dijera a Pedro hasta dónde estaba dispuesto a ir por él? No, Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar, Jesús sabía perfectamente que luego lo tendría que restaurar, pero Jesús le adelanta, le dice, cuando te arrepientas, pues te vas a arrepentir. Y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y no sé si hay que explicar mucho, porque todos conocemos el pasaje perfectamente de las 3 negaciones de Pedro, pero quiero ir un poquito más allá. Jesús restaura a Pedro para hacer precisamente lo que está diciéndole, cuando vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Pero ¿qué condición le pone Jesús a Pedro para que pueda fortalecer a sus hermanos? Para que pueda fortalecer a los que están cerca de él. ¿Te acuerdas? Le pregunta a Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Me amas? Pedro, ¿tú me amas más que estos? ¿Pedro, me amas? ¡Pedro, me amas! ¿Cuál es la condición para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que necesitas para seguir a Jesús? ¿Qué necesitas para hacer lo que Él te pide? Amarlo, amarlo, amarlo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Lo que más amaba. Le decía, ¿amas más a Isaac o me amas más a mí? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿De verdad? Pues apacienta mis corderos. ¿De verdad me amas, Pedro? Pues alimenta mis corderos. La condición para que tú sirvas al Señor es que lo ames. No es otra cosa. No es otra cosa. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Hinaini, heme aquí, debemos entender que estamos haciendo lo que mejor podemos hacer para nuestras vidas. Debemos entender que cuando el Señor nos pide algo, nos pide que abramos la mano, no es para que se queden vacías, sino para llenarlas con algo mejor. Y nosotros a veces tenemos el puño cerrado porque no nos gusta lo que nos está pidiendo, aunque es justo lo que necesitamos. Porque cuando Dios es Dios en tu vida, tú eres quien debes ser. Te lo voy a repetir. Cuando Dios es Dios en tu vida, tú eres quien debes ser. Concluimos. Tal es el amor del Señor que nos permite participar en su obra. Esto es todo un privilegio. Es algo que no está al alcance de cualquier persona, sino solo de los que han sido regenerados
Aunque el Señor puede usar a cualquier persona. Pero mira, el Señor te permite tocar sus cosas, te permite participar de ellas. ¡Qué privilegio! Si el servir al Señor, si el hacer algo por el Señor, no lo consideramos un privilegio y no lo hacemos con alegría, ¿sabéis lo que dice el profeta? Que acabaremos sirviendo a nuestros enemigos. Fíjate, si no sirves al Señor con alegría, dice, acabarás sirviendo a tus enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Fundamental, el pecado. Por eso vamos a decirle nosotros, los que aquí estamos, que estoy totalmente convencido de que estamos dispuestos a decir hoy, mañana, pasado y al otro, ¿qué le vamos a decir? Hinaini, dilo. Hinaini, Señor, heme aquí. Sabes dónde estoy, sabes dónde voy, sabes cuáles son mis circunstancias, sabes lo que necesito y lo que tú me estás pidiendo, dártelo es lo mejor que puedo hacer. Para mí también. Madruga, prepara tu burra. ¿Tienes burra? Sí, ¿no? Todos tenemos alguna burra. Algo en lo que nos desplazamos, algo en lo que tenemos que movernos. Claro que sí, tenemos posibilidad. Madruga, prepara tu burra, prepara la leña, prepara tu corazón para recibir del Señor. Porque ¿sabes cuál es el mejor regalo que te puede hacer el Señor? Él mismo. No hay mayor bendición. No hay mayor bendición que Él. ¿Para qué quieres otra cosa? ¿Qué estás esperando que te dé Dios si te lo ha dado todo? Te ha dado a su propio Hijo. Esa es la mayor bendición. Por eso, que Dios nos bendiga. Amén. Y que el Señor nos lleve a Moriah. Hoy y mañana. Vamos a Moriah. Qué buen sitio. Para que el Señor nos revele algo más. Algo más. Algo más. Que el Señor os bendiga y que el Señor os lleve al mejor de los fines, que es estar con Él, siempre, siempre, siempre. Amén. Vamos a hacer algo que el Señor nos mandó. Una de las cosas que nos mandó fue que nos bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra que nos mandó fue que cada vez que nos juntásemos y